Sí. Hola, buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Seguimos con los devocionales de este hermoso libro de consejos, ¿verdad? Prácticos para nuestra vida, que es el libro de Proverbios, ¿verdad? De el rey Salomón, sabiduría emanada de Dios, ¿verdad? A través de Salomón. Entonces, me tocó el capítulo 19, 20 y 21. Entonces, como no es una narración y no podemos interpretarlo de forma narrada porque no es una historia la que nos están contando ni una parábola. Entonces, son consejos. Cada versículo, pues, es un consejo práctico, ¿no? Entonces, a veces el versículo está dividido en dos partes, ¿verdad? Que pueden ser eh, significar diferente, significados, o decir los antónimos como nosotros los conocemos, o pueden a veces decirnos sinónimos, donde la primera parte lo dice y en la segunda lo explica o lo reafirma. Entonces, como yo lo parcelé un poquito, este devocional fue en tres partes que yo los vi, yo lo vi importante. Me sonó mucho en estos tres capítulos que hablaba mucho sobre el propósito y sobre el propósito de caminar sobre un camino recto, ¿verdad? De hecho, pues todo proverbio nos habla del caminar, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, nos habla mucho del caminar. Y me llamó la atención también otra palabra que fue el escarnecedor. Habla también del escarnio, del escarnecedor, ¿verdad? Y otros tres consejos que nos da el libro de Proverbios. Entonces, comenzamos un poquito con el versículo 13, el capítulo 19, que dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Entonces, ¿qué es lo que tuerce el camino del hombre, hermanos? La insensatez, ¿verdad? Por eso cuando nos dice instruye al niño en su camino, o sea, no te está hablando que lo instruyas ¿cómo se llama? En tu camino, en el tuyo como tal, sino en el camino de él va a ir la instrucción y se supone o da por hecho que es en un camino recto, porque es instrucción, si no dijera destruye al niño en su camino, sino que instrucción quiere decir que vayas dirigiéndolo, ¿verdad? Por una buena senda. Pero aquí dice la insensatez del hombre, o sea, el hombre insensato, ajá, es aquel que tuerce que su camino, ajá, entonces tuerce su camino y luego contra que va se irrita su corazón. Claro, eso lo vemos hoy en día en todo el mundo, ¿verdad? Las leyes tuercen el camino y le echan la culpa a Dios, ¿verdad? Hay un montón de cosas que pasan en el mundo y luego la culpa es de Dios. Entonces lo vemos en el mundo que eso es lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que el hombre es insensato. Ajá. Dice, y eso nos lo califica bien Romanos capítulo 1, ¿verdad? Los hombres todos quisieron seguir su gloria, quisieron andar en sus propios caminos, en su propia concupiscencia, en sus propios deleites, y no decidieron y no quisieron darle la gloria a Dios. Entonces, cuando tuercen el camino, es como torcer también a sí mismo las leyes, y luego se equivoca, ¿y qué pasa? ¿Quién tiene la culpa? Dios, ¿verdad? Todo el mundo dice, ¿por qué Dios lo permite? ¿Y por qué esto insensato? Entonces, ese es el hombre insensato. En cuanto a ti te pasa algo, y le echas la culpa a Dios. Cuando vienen circunstancias a nuestra vida y le echamos la culpa a Dios, no seamos insensatos. A veces son nuestras malas decisiones, ajá, que erramos en el camino, ¿verdad? Que torcemos el camino, ajá, nos apartamos del camino y entonces le echamos la culpa al Señor. Cuando tenemos que ver que nosotros en nuestra propia concupiscencia, nuestro propio pecado, podemos hacer torcer el camino. Ajá, entonces no podemos hacer eso. Y en eso nos pasa muy a menudo y lo vemos en muchas personas, ¿no? Fallece algún familiar, alguna persona, aunque ya tenga el señor 100 años y tenga ya lastimado los riñones y esté muy mal,
todo eso a fuerzas la persona lo quiere tener aquí y se irrita, ajá, porque se murió la persona. Cuando tenemos que ser sensatos de que llega un momento en el cual la vida del hombre tiene que ser hasta ahí. Ajá, entonces tenemos que ser sensatos con lo que hacemos. En el capítulo también seguimos con el 24. Voy así porque estoy hablando precisamente del camino. El perezoso, perdón, 24. Dice, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Es una pregunta. ¿Cómo entenderá el hombre su camino? Y si la primera parte nos dice que de Jehová son los pasos del hombre, entonces, ¿cómo va a entender el hombre su camino? Pues de acuerdo al propósito de Dios. Acuérdate que sobre mis metas, sobre mis planes, sobre todo lo que yo hago en esta tierra, por encima de todo eso está el propósito de Dios. Ajá, entonces mis pasos van a dar, ¿cómo se llama? Conforme al propósito de Dios. Aquellos que van a errar, no quiere decir que Dios los predestinó como lo tiene la teología calvinista, que los predestinó para hacer el mal. No, ellos decidieron, en su malévolo corazón, decidieron hacer el mal y equivocar el camino. Ah, pero por encima está el propósito de Dios. Entonces, ¿cómo puede entender el hombre su camino? Dice que de Jehová son los pasos del hombre. Por encima de él está el Señor. Entonces, si yo quiero entender hacia dónde voy, pregúntale al Señor. ¿A dónde? ¿A dónde debes de ir? ¿A dónde voy? ¿A dónde me dirijo? Porque no es lo que yo quiero, sino es lo que Él quiere. Y se liga precisamente con el de abajo, con el 21.2, que dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Eso también como lo vemos. Todo camino es recto de su propia opinión. Todo mundo hace lo bueno delante de Dios, a su manera, ¿no? Todo mundo es bueno, todo mundo es recto. Delante de los hombres podemos decir que somos buenos, que somos rectos, que nos comportamos de una forma, pero solamente Dios sabe en el corazón del hombre la motivación con lo que lo hacemos, porque podemos hacer cosas buenas, pero ¿cuál es la motivación? Podemos hacer cosas buenas, pero ¿cuáles son los medios que utilizaste para lograrlo? Entonces no podemos utilizar ninguna parte de la palabra se encuentra ese gran dicho, ¿verdad? Que se tiene, el fin justifica los medios, ¿no? Entonces no lo tenemos nosotros como, Dios no nos lo dio para que lo hagamos. Sí, los medios son importantes para alcanzar un fin, ¿sí? Entonces dice aquí, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. No es en tu propia opinión. Pregúntale al Señor, ¿cómo está nuestro camino? Porque Él es el que descubre el corazón. Para nuestra propia opinión, podemos hacer bueno. Y hay muchas personas que se identifican así. Yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Yo no mato a nadie, no le robo a nadie, no me pongo problemas con nadie, ¿verdad? Pero lo que hacemos, bueno, a veces, ¿con qué motivación lo hacemos? Ajá. ¿Y qué hay detrás de ello? ¿Quién se lleva la gloria? ¿No? Hay muchas cosas, obras benéficas que se hacen en este mundo, ¿verdad? Te hacen muchas obras benéficas. Por ejemplo, el Teletón. Se hace es una obra benéfica. Tú puedes decir, es una obra buena que se puede hacer, pero ¿qué hay escondido detrás de eso? ¿Cuál es la verdadera motivación de esa obra, no? ¿Se glorifica al Señor o se glorifica al hombre? ¿No? ¿Hay tranzas, hay robos atrás de todo ello? Ajá. Pueden ser que las empresas grandes, su motivación no sea ayudar a los niños, sino librarse de impuestos. Así me libro de un impuesto, ¿sí? Entonces, yo doy para que vean que soy buena. Entonces, hermanos, todo puede ser en tu propia opinión, pero nuestra opinión no vale. Aún Jesús nos enseñó eso. Él dijo que su palabra no tenía valor. Dijo que la palabra del Padre es la que tenía valor. Él dijo en la oración, es lo que el Padre dice, de que da testimonio de mí. El Padre es el que da testimonio de mí. Quiere decir que es el Padre lo que dice de mí. Porque Jehová pesa los corazones. Él pesa y sabe lo que hay en los corazones. También muchos se mencionan en los proverbios la pesa falsa, ¿no?
las medidas falsas, ¿no? Tú vas al tianguis y en cada puesto te encuentras una pesa falsa, tú hasta ya lo sabes, ¿no? Ya tenemos conocimiento de ello, ya no es algo que seamos ignorantes. Eso es en todo, en todo es un diario vivir, la pesa falsa. En todas partes te roban en kilos, te roban en el gas, en litros, ajá, te roban en el taxímetro del taxi y eso también te roban en las medidas, ¿sí? Entonces, eso es como un diario vivir, como que eso ya no pasa por alto, no lo vemos como pecaminosidad porque ya lo vemos como si fuera ya un estilo de nuestra vida, parte de nuestra vida, ya es algo, lo normalizamos, es algo normal. Ajá, y así es, y así mismo de la misma parte sucede. Ajá, cuando nosotros caemos, nosotros pesamos nosotros mismos y da la opinión de lo que somos nosotros, que es el hombre recto que en su propia opinión. O sea, tú te mides sola, tú te pesas sola, ajá, y tú sabes, que eres buena, que haces cosas buenas. Entonces, no, porque el que pesa los corazones es el Señor, no nosotros. Ujú. Entonces, es ese y el otro es el 16, es el 21:16 que dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Es aquel que va en camino y se aparta ¿de qué? De la sabiduría. Ajá. Del camino, venía en un camino de sabiduría y se aparta de él. Ajá. Y vendrá a parar en la compañía de los muertos. Fíjate. O sea que es como si pasaras como dice la palabra, de la luz a las tinieblas. Ajá. Después de tener ojos, te vas a hacer ciego. Sí, entonces está de vida a muerte. Entonces, esa sabiduría, hermanos de Dios, es aquella que procede precisamente de Dios, del temor de Dios, que es la sabiduría, es el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y ese temor a Dios es una reverencia respetuosa al Señor, pero que parte del conocimiento de Dios, de conocerlo a Él. Ajá. Entonces, ahí está. Y el escarnecedor, pues rápidamente lo vemos en el 19. Lo voy a mencionar todos juntos y al último manejamos en resumen porque me impresionó este capítulo. 19:25 dice del escarnecedor. Hiere el escarnecedor y el simple se hará avisado y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. O sea, el escarnecedor no es entendido para empezar. Ajá. Entonces es alguien que dice, bueno, que hiera al escarnecedor y el simple se hará avisado. El entendimiento no está en el escarnecedor. Ajá. El 21 dice, el vino es escarnecedor, fíjense, la sidra alborotadora. O sea, ¿qué quiere decir? Que le pone al vino, es como si le pusiera una persona, ¿no? O un nombre, o un adjetivo de una persona que es escarnecedora. El vino. Ajá, quiere decir que tampoco tiene entendimiento, porque sabemos que el vino, más que da entendimiento, embrutece a la persona, sí, ya hace tontera y media. Entonces el escarnecedor así es, sin entendimiento, ¿sí? Es como si fuera una persona embrutecida, ¿sí? Y también dice el capítulo 21, 2 y 16, dice, todo camino del hombre es recto en su propio, perdón. El 21, se va subiendo con el otro. El vino es escarnecedor, el 21:11 y el 21:24. Dice así, cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Entonces el escarnecedor es castigado, ¿sí? Pero también es en entendimiento, porque no entienden, o sea, como no hay entendimiento en él, no aprende con el castigo, ¿sí? No aprende con el castigo. Por eso dice, siempre se hace sabio. Cuando se amonesta al sabio, aprende ciencia. ¿Sí? El sabio aprende. Cuando se le amonesta, aprende la disciplina, la acepta y corrige su camino. El escarnecedor no lo hace así. Ajá. Y 21:24, el escarnecedor, fíjense, aquí le pone nombre. Dice escarnecedor. Es el nombre del soberbio y presuntuoso. ¿Sí? El escarnecedor.
qué es el escarnecedor? A veces una persona me preguntó, hermano, ¿y qué es aquella persona escarnecedora? Y el Salmo 1 lo habla muy bien, dice que no se levantará el escarnecedor en la congregación de los santos. Es aquel que es burlado, que se burla, ajá, se burla de las personas y de lo que tú digas, de todo. Ajá, es aquel que humilla, ajá, que ridiculiza, que insulta, que afrenta, que injuria. Ese es el escarnecedor. Ajá, y dice que este es el nombre de aquella persona soberbia y de aquella persona presuntuosa. Ese es el escarnio. Y te quiero dejar que con estos tres consejos. A estas personas evita, al escarnecedor evítalo. Sí, te quiero dejar con estos tres consejos. 19:11, que es uno de mis, de estos son de los que más me gustan a mí, como proverbios. Dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Fíjense, hermano, es honroso cuando uno deja pasar la ofensa. El escarnecedor no dejaría pasar la ofensa, al contrario, se llena de soberbia y entonces responde de acuerdo a su carne, ¿sí? Y entonces le hace daño a la otra persona. No hagamos escarnio de eso. A veces eso es denigrante para delante de Dios. Nos parecemos más a Jesús cuando hacemos eso escarnio o cuando dejamos pasar la ofensa. Jesús, ¿qué nos mostró? Te lo dejo de tarea. ¿Qué nos mostró el Señor aquí en la tierra? ¿Sí? Y la otra que te quiero decir también, que hace una persona delante de Dios y que no es escarnecedora. A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Wow. Cuando tú das al pobre algo, no pretendas que te pague. Dice que a Jehová le prestas. Fíjate, le prestas a Jehová. Y dice aquí en este pasaje que él te paga. Ajá. Dice, se lo volverá a pagar. Y el Señor, créame que no te paga lo que es. Te va a dar mucho más de lo que tú diste. Sí, eso lo tenemos comprobado. Tú das algo y el Señor te va a dar lo que... Ahora, no vamos a dar por esa causa, ¿no? El chiste es cuando hay necesidad, tengamos ese corazón desprendido para dar y veamos que el Señor, ¿verdad? Él provee en nuestra vida de esa forma. Amén. Y por último, escucha, con eso te quiero dejar, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. ¿Qué quiere decir? Que cuando escuches consejo, puede haber corrección. Van ligadas. A veces se tiene que dar un consejo, a veces porque hay alguna falta, porque hay algo que está mal, porque tiene que ser algo disciplinado. Y entonces se tiene que dar un consejo, pero a veces va ligada la corrección. ¿Sí? Es, por ejemplo, señora, le aconsejo que baje usted de peso. Ese es un consejo. ¿Cuál sería la corrección? Ordenar mi alimentación, ordenar mi vida, ¿verdad? Y si yo escucho ese consejo y corrijo mi vida, dice que eres sabio en tu vejez. Llegaré a mi vejez, pero si yo no escucho consejo ni tampoco corrijo, pues no voy a llegar a mi vejez. Seguramente me puede dar un infarto, alguna enfermedad, ¿verdad? Pero entonces tenemos que ver, hermanos, es escuchar el consejo y también recibe la corrección. Es como decir, escucha consejo, ordena tu vida, ¿verdad? Y llegarás a la vejez. Ajá, siendo entendido y sabio. ¿Y qué vas a hacer en la vejez? Dar consejo también. De lo mismo que tú recibiste, eso damos. Amén. Entonces es lo que yo les tengo para este día, hermanos. Que Dios les bendiga y les guarde. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por estos consejos, Señor. Son muchos, Padre. Son muchos que podemos aprender, Padre, pero gracias porque los poquitos que podemos sacar y aprender, Señor, son para ponerlos en práctica. Permite que tu pueblo los ponga en práctica, Señor, en esta vida diaria, Señor, y que sea de bendición en nuestra familia, en nuestra comunidad y en la iglesia, Padre Celestial.
Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y que tú, Señor, seas provisión para nuestras vidas cada día. Gracias, Señor, porque eres maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.